Juan Carlos, muy buenas tardes. Sobre tu pregunta de los escenarios que planteé en el último artículo, ¿verdad? Que son la Venezuela fallida, la Venezuela transeúnte y la Venezuela eh, truncada. Podemos hablar que surgen del escenario de Barbados. ¿Qué estamos evaluando, verdad? Vemos a Barbados como el mecanismo de Oslo, donde se están dando las negociaciones para una elección. La elección es un hecho, no pongamos dudas de que en Venezuela vamos a tener un proceso electoral presidencial. Que la combinemos después con una parlamentaria podría ser. Pero lo que hoy la comunidad internacional busca resolver es la situación en Venezuela a través de una elección presidencial en la cual están de acuerdo todos los factores internacionales, Rusia, China, Estados Unidos, Europa. Entonces, en ese sentido, es que estamos transitando. Entonces, el qué está definido. Lo que se discute es básicamente el cómo va a ser esa elección y cuándo va a ser esa elección. ¿Okay? Si va a ser el primer trimestre, el segundo trimestre del próximo año. Y el cómo, si va a ser con Maduro, si va a ser sin Maduro, cómo se va a manejar. Entonces, ahí es donde están básicamente. Y si vemos el posicionamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, podemos ir observando que ellos saben que va a haber una elección y andan en ese camino, se preparan para ello. La llaman que es parlamentaria como un mecanismo de distracción hacia nosotros, porque están negociando, porque bueno, el equipo del presidente Guaidó están, por supuesto, en una situación de que no quieren, por el cese de la usurpación, que Maduro corra en estas elecciones, y el equipo de Maduro está en una posición de que dice que Maduro debe continuar y debe estar en el gobierno para esta elección. Entonces, ¿qué tenemos de Barbados? Barbados, si no llegase, si se le diera una patada a la mesa, que yo lo veo que es el menos probable, que genera una Venezuela fallida, como se profundiza la crisis de legitimidad del régimen de Maduro y se produce una mayor ruptura del orden social. Por supuesto, el éxodo de los venezolanos alcanza un nivel alarmante, afectando la estabilidad de los gobiernos en los países vecinos, receptores. El Ejecutivo refuerza el Estado represor usando la fuerza de seguridad y el aparato de inteligencia. Se multiplica, por supuesto, los brotes de violencia que alcanza una parte importante del territorio. Los territorios, por supuesto, las fronteras son controlados altamente por el crimen organizado, sobre todo en las zonas fronterizas. Al ocurrir esto, se profundiza la contracción económica, que hoy en día el Fondo Monetario Internacional está hablando de un 35%, lo que acumula para el periodo de Maduro desde el 2013, estamos hablando de una caída del Producto Bruto del 75%, Juan Carlos, que es muy alto. O sea, la economía se reduce. O sea, nuestra economía en el 12 fue de 300.000 millones de dólares. Estamos hablando, si se contrae un 70, un 80%, estamos hablando que la economía se pasa a ser alrededor de 60.000, 70.000 millones de dólares. Es una economía de la época de mediados a principios del siglo pasado. ¿Qué más tenemos? Las organizaciones criminales internacionales aumentan su presencia en Venezuela, la FARC, el ELN, Hezbollah, y hay una mayor injerencia, por supuesto, de Cuba, Rusia y China en los asuntos internos. Las sanciones de Estados Unidos y Europa aíslan a Venezuela del mundo occidental, de todo lo que son los países, los 54 o 57 países que conocen, que reconocen al presidente Guaidó, y ¿cómo se llama? Los países receptores del éxodo venezolano van a empezar a poner visas y a controlar, porque ya el éxodo sería muy grande, ¿no? Y los tenedores de bono de deuda externa, pública y privada, estamos hablando de los bonos soberanos y los bonos corporativos de PDVSA, demandan a la República de PDVSA. Ese sería el escenario de mayor impacto en el bienestar del social venezolano. Caeríamos a unas condiciones realmente críticas desde el punto de vista de sostenibilidad social y de hambre y de seguridad social, como digo, y una restricción y suspensión de los derechos humanos. Aumentaría la represión, el informe de la Bachelet seguiría siendo más fuerte el próximo año y genera condiciones así a una intervención humanitaria. En el escenario el otro escenario que hablamos, la Venezuela transeúnte, ¿verdad? Una Venezuela transitoria,
deviene de la victoria.